La forma de expresar a la función cuadrática se puede hacer a través de tres expresiones diferentes. Una es la expresión canónica, la expresión factorizada, acá, y la polinómica, la que está centrada en rojo, que está remarcada porque en ella es donde vamos a trabajar al principio. No es que las otras no las vamos a ver, pero llegado el caso, las presentaremos. Entonces, vamos a detenernos acá y vamos a mirar la gráfica correspondiente donde recibe el nombre de parábola, ¿sí? Entonces, ahora, para hacer un paralelismo, nosotros en función lineal teníamos la expresión o la ecuación explícita de la recta y su gráfica era una recta. Ahora, en esta nueva unidad, tenemos distintas formas de expresar la ecuación de una función cuadrática y su gráfica se representa de esta manera y se llama parábola. En la parábola vamos a encontrarnos con distintos elementos. Tenemos el vértice, que es de donde nacen las ramas, ¿sí? El eje de simetría, que justamente, como la palabra indica, hace que una mitad de la parábola sea simétrica respecto de la otra, ¿sí? Mantiene la misma distancia desde cada punto de la parábola hacia el propio eje. Tenemos puntos de corte con el eje X, que también los vamos a nombrar como ceros o raíces de la función, y la ordenada o punto de intersección o corte con el eje Y. Con esos elementos que, llegado el caso, oportunamente lo vamos a explicar, van a ser necesarios para poder elaborar la gráfica de la parábola, ¿sí? Bueno, ahora mirando bien detenidamente la expresión polinómica, esta que está remarcada en rojo, vamos a explicar que a veces esta expresión no se encuentra completa, es decir, con sus tres términos, el cuadrático, el lineal y el independiente respectivamente, como aparecen en ese orden. Resulta que a veces puede estar ausente el término lineal o el término independiente o ambos. Y en ese caso, tan solo con mirar, hacer una lectura de esa expresión incompleta, uno puede anticiparse a cómo va a ser esa gráfica. Entonces, para eso vamos a mirar, esperen que voy a bajar un poquito, acá, vamos a mirar lo siguiente, y esto es lo más importante, ¿sí? Que en esto se centra y se basa la actividad 10 que envié. Fíjense, acá tenemos distintas parábolas donde en color verde está la más sencilla, igual a x al cuadrado. Si bien no aparece la y, f de x es y, chicos. Así que en verde está la madre de todas las parábolas y luego en sus distintos otros colores hay distintas expresiones. Ahí voy a ver para que puedan observar el valor de A. La información que nos da es la siguiente. Cuanto más grande es el valor de A en cuanto a su módulo, que siempre recordamos que es positivo el módulo, es decir, que aunque A sea negativo, lo que nos importa es la cantidad, para darle un sentido figurativo y ustedes me puedan comprender. Cuanto más grande sea el valor de A, más abrupta se cierran las ramas de la parábola sobre el eje Y. Ahora, si el valor de A es una fracción comprendida entre 0 y 1, como por ejemplo está en rojo, un medio, ¿sí? Que llevándolo a fracción, ¿sí? Las ramas comienzan a desplegarse más sobre el eje X. Y además, el valor de A en cuanto al signo nos referimos, nos va a indicar si las ramas van hacia arriba, si es positivo, o irán hacia abajo si es negativo. En este caso no figura ningún ejemplo con el valor de A negativo, ¿sí? Pero vamos a mirar acá en la hojita esta, vemos que en celeste tenemos igual a x al cuadrado, la básica, la más sencilla, como es positivo las ramas hacia arriba, y hacia abajo la misma, ¿sí? Pero como es negativo irá hacia abajo las ramas. ¿Se entiende? Entonces, para sintetizar, la información que nos ofrece A, es decir, de la forma incompleta, que lo tengo más abajo, fíjense, la polinómica incompleta de la forma igual a x al cuadrado, es decir, ¿qué información nos ofrece A? Nos dice si va hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a su signo, y si cuanto es más grande, más se cierra sobre el eje Y si es una fracción entre 0 y 1, se va a acostar más sobre el eje X. Pasamos a la polinómica incompleta de la forma igual a x al cuadrado más c, ¿sí? Podemos ver en este caso que en color azul la primera función que aparece acá al costadito, ¿sí? La primera es la sencillita, la más básica, y en función de ella se desprenden las otras para analizar, que si podemos ver la que le sigue en color rojo, quiere decir
que subió una unidad hacia arriba, mientras que la última, por ejemplo, vemos que desde la más sencilla, que es la azul, es como si agarrasen desde el vértice y jalaran hacia abajo 2 unidades hacia abajo según lo que indique C. Entonces, sintetizando la información que nos ofrece esta forma incompleta, donde se combina el término cuadrático con el independiente, habla nada más y nada menos que de los desplazamientos verticales. Si C es positivo, la parábola irá hacia arriba. Si C es negativo, la parábola irá hacia abajo. Fíjense entonces cómo se analiza, ¿sí?, desde la más sencillita, desde la madre de todas las parábolas, ¿sí?, cómo se hacen las distintas comparaciones. Si se sube una unidad, si se bajan 2, etc. Y por último, la última combinación posible dentro de las formas incompletas es la de la forma y igual a x cuadrado más b, ¿sí? En ese caso, cuando tenemos una situación así, fíjense que en este caso en rojo aparece la más sencilla, la madre de las parábolas, como les digo siempre, ¿sí? Y fíjense que en verde, como los signos de A y B son iguales, son los dos positivos, esperen que no puedo enfocar, ahí, hay un corrimiento, un desplazamiento horizontal hacia izquierda, mientras que si uno es negativo y el otro positivo, no importa quién, pero mientras que los signos de ambos sean diferentes, el desplazamiento horizontal es hacia la derecha, ¿está bien? En este caso sí podemos observar, fíjense que entre la verde y la roja, ¿sí?, esas dos parábolas tienen el valor de A positivo, las ramas van hacia arriba, mientras que en lila el valor de A es menos 3 medios, la parábola va hacia abajo, ¿está bien? Entonces, bueno, eso fue una síntesis de todo lo que se envió en la compilación del video anterior. Bueno, para resolver la actividad 1 de la... para resolver el ejercicio 1 de la actividad 10, lo que van a hacer es completar cada casillero en blanco, ¿sí?, de acuerdo con lo que corresponda, utilizando los símbolos de mayor, menor o igual. Para eso ustedes lo que van a hacer es tener bien presente la información que ofrece cada coeficiente, ¿sí?, recordando que A nos dice si se abre más o se cierra más, si es positiva las ramas van hacia arriba, si es negativa van hacia abajo. C nos indica, la combinación de A con C nos indica si hay un desplazamiento vertical hacia arriba si es positivo y hacia abajo si es negativo, y si la expresión polinómica es incompleta de la forma A con B, nos va a indicar un desplazamiento horizontal hacia izquierda si ambos signos de los coeficientes son iguales, o hacia derecha si son diferentes. Entonces, en el primer ejemplo, por ejemplo, tenemos que comparar la función punteada, la más sencillita, igual a x al cuadrado, con la continua de trazo continuo, y nos pregunta el valor de A si es mayor, menor o igual que 0. Bueno, en este caso el valor de A es mayor que 0, porque las ramas van hacia arriba, entonces decir que algo es mayor que 0 es indicar que es positivo. Después nos pregunta en cuanto al módulo, ¿sí? En este caso es justamente igual a 1, porque fíjense que ni se abrió ni se cerró respecto de la madre de las parábolas, ¿no? Entonces es igual a 1. El valor de C respecto de 0, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Bueno, en este caso es menor que 0, es negativo. ¿Por qué? Porque la parábola sufrió un desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Y B, en este caso, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento horizontal, ¿sí? Fíjense que no hay un corrimiento ni hacia derecha ni hacia izquierda. Eso quiere decir de que B está ausente.